Bueno, simplemente es muy breve porque un poco hablamos la clase pasada sobre las ideas de lo que íbamos a pedir en el informe. Entonces, a partir de las ideas, ustedes generaron un esquema de posible informe que vamos a estar viendo en la semana para ir viendo qué propusieron. Yo chusmeé algunos recién, muy poquitos, y vi que estaban bastante bien encaminados. O sea, que las ideas del informe pasado y las correcciones los hicieron seguir buen camino, pareciera. Bueno, en particular, un poquito más a eso, no mucho más, pero siempre recuerden el formato del informe, que tienen que estar todas las secciones. La que posiblemente pueda no estar es el apéndice, si es que ustedes no tienen nada para agregar fuera de lo que es el texto principal, pero recuerden que es una buena utilidad para cosas que no están seguros si quieren poner o no en el informe. Digo, bueno, lo pueden agregar aclaraciones determinadas, que tampoco tiene que ser todo, porque entonces termina siendo un infierno en el apéndice. Hay cosas que pueden colocar y lo colocan ahí. Y en particular, en este informe vimos las cositas que les habíamos marcado en la clase pasada, y le agregamos la relación de A con alfa. Entonces, dentro de la introducción del marco teórico, lo que podemos llegar a discutir es que vi que estaba prácticamente colocado de esta manera, es un poco sobre la fuerza de rozamiento, la descripción, los diferentes casos. Después sobre la clase de movimiento, como ustedes van a evaluar justamente en algún punto cómo se mueve el objeto sobre el plano, estaría bueno también en la parte introductoria mostrar un poco eso, comentarlo, y quizás colocar la ecuación, porque después la van a usar en un ajuste. Y en particular agregué lo de la relación de la aceleración y el ángulo, es un agregado, porque también va a ser parte de lo que se va a pedir en el informe. Esto que les estoy mostrando fue hecho, obviamente, pensando primero qué les íbamos a pedir. Por eso es que la clase pasada les dijimos, bueno, piensen qué les vamos a pedir tal cosa, porque si no es muy difícil pensar en qué es lo que uno va a colocar en la introducción. Y el objetivo, que no puede, digamos, no tiene por qué ser un único objetivo, como una oración, el objetivo fue determinar tal cosa. Quizás son más de una cosa, ¿no? Porque a veces uno en una oración es muy difícil, puede hacer una oración eterna para querer decir cosas y queda mal. Que no es que es obligatorio decir en un objetivo, en 2 renglones, todo lo que quieren mostrar, ¿no? Para que no tengan miedo con eso si son cosas diferentes o quedan mejor escritas con oraciones cortas. Bueno, la parte experimental, que esta es una duda que fue generalizada, es, bueno, como nosotros les vamos a pedir que comparen el mu dinámico con el mu estático, que evalúen la relación entre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, y que evalúen un poco la relación entre la aceleración y alfa, como agregado, ¿qué van a experimentar? ¿Tengo que contar las 2 clases enteras que hice el experimento? Bueno, la respuesta es no, claramente. Entonces, ¿cómo decido qué contar y qué no contar? Eso es parte un poco de la práctica de hacer informes. Ustedes todavía no tienen práctica para eso. Entonces, un poco la idea es, si voy a exponer los resultados de los mu dinámicos y mu estáticos, en el caso del mu estático, la metodología fue única. En el caso del mu dinámico, fueron varias metodologías, porque en realidad a partir de una metodología de determinar alfa y determinar la aceleración, por ejemplo, bueno, utilizaron distintas herramientas para determinar mu dinámico. Uno en el caso de uso un ángulo y calculo la aceleración. Otro en el caso de modifico, barro un cierto rango de ángulos y aplico un ajuste. Y en el otro caso, el caso de la relación entre alfa, la aceleración y alfa, como que son 2 ajustes diferentes. Entonces voy a tener varios valores de mu. ¿Qué cuento? Lo que cuento tiene que ser muy conciso, es lo que decimos. No cuenten los detalles de, coloqué para sostener una rampa 5 libros, lo fui corriendo para que quedara. No, algo general, un caso general del método, un caso general diciendo, por ejemplo, se utilizó una tabla y se fue modificando el ángulo hasta observar que la moneda comenzaba a deslizar. Ese es el método para calcular el mu estático, y eso se llevó a cabo 20 veces. No mucho más que eso, ¿no? Así a lo indio, ¿no? Como estoy diciendo, pero
No es mucho más que eso. Los detalles no nos interesan en este momento porque nos pierden el hilo de lo que es la experiencia. Sí, es interesante, y sobre todo porque es Labo 1, a nosotros nos interesa que comuniquen en una oración cómo obtuvieron la incerteza de eso, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, por cada experimento utilizamos el FIFOX, lo colocamos, obtuvimos un ángulo, lo giramos 180 grados, obtuvimos otro ángulo, decir la incerteza que se tomó en cada caso y la incerteza que se tomó al final. Pero no es necesario poner la ecuación menos, obviamente, la propagación de errores de ese promedio, para nada, es simplemente decir cómo fue. Si se ven que se empiezan a hacer un lío bárbaro, escribiendo algo, bueno, coloquen la ecuación, ¿no? O si no, también pueden llamar al apéndice y ahí poner en el apéndice la cuenta de cómo obtuvieron el alfa en el caso estático, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser bastante conciso, pero tiene que estar, y tiene que estar aclarado cómo lo hicieron y qué incertezas obtuvieron, cuáles fueron las fuentes y, mejor dicho, las herramientas que utilizaron para eso. Después, nunca describan ningún detalle de los programas. Qué programa usaron, cómo lo usaron, todo eso ya a esta altura no. En el primer informe sí, interesante, ya a esta altura no. Y tampoco jamás, bueno, que esto es más en el caso de resultados, poner una tabla de datos o datos que no sean relevantes a la hora de explicar las cosas. Después, ¿qué debe haber? Siempre un esquema experimental. En este caso, ya por ser el segundo informe, ya está, en el primer informe quisimos saber cómo eran los péndulos de ustedes. En este informe nosotros les podríamos pedir la foto de cada uno de sus sistemas para ver cómo eran, pero la realidad es que ya vamos a ser un poco más puntuales y vamos a decir, bueno, a partir de ahora, como son distintos integrantes del grupo, todos utilizaron una cierta metodología similar, pusieron en algunos grupos los libros para empujar, en otros grupos una polea, bueno, pongan un esquema nada más. Con un esquema queda claro la física que están utilizando y queda claro por qué ustedes utilizan esas herramientas. Entonces, basta con que pongan un esquema y que sí describan el esquema y que en el esquema coloquen qué es cada cosa, ¿no? Para que sea claro. Entonces, en la parte experimental iría brevemente eso. Más que breve, bueno, es lo más conciso posible. Resultados y discusiones. ¿Qué les vamos a pedir? Y a partir de eso es lo que les genera un poco la idea de lo anterior. Como les dije anteriormente, lo que les vamos a pedir en el informe va a ser que muestren la relación de la fuerza de rozamiento con la normal, o en particular lo que nosotros hicimos la fuerza de rozamiento monio versus la normal monio, porque dividimos por masa. Bueno, este gráfico, que es el que fuimos viendo en algunos casos hoy con algunos puntos, con el ajuste y el gráfico de los residuos. Discutan eso y por qué posiblemente les da como les da. No se desesperen si les da algo no tan lindo como venían viendo en las clases pasadas. Es un poco también la idea de ver, bueno, cosas que pueden ser fuentes de error por pequeños, sería un poco la teoría del caso, ¿no? Una pequeña gota puede generar un cambio muy grande en un resultado final. Bueno, a partir de eso, de este ajuste, ver si pueden obtener el muy dinámico, ¿no? Si es posible. Después, les vamos a pedir la figura de la relación de la aceleración con alfa, esa que fueron despejando, puede ser A sobre G, fíjense, ¿no? La idea es ver esta relación, y si pueden con ese ajuste de seno y coseno, y ver los residuos, a ver qué pasa. Y a partir de ese ajuste, bueno, a ver si pueden determinar también muy dinámico. Entonces, de acá, con esos muy dinámicos, más el muy estático de la clase de 2 clases atrás, les vamos a pedir una figura tipo comparativa del muy estático y muy dinámico, para tener varios casos acá. Supuestamente van a poder compararlos y van a poder tratar de ver, por ejemplo, el método que les pareció más confiable, el método que les pareció más representativo, etcétera, lo que venimos en general discutiendo. Entonces, comparación de los mu. ¿Qué es lo que pasa muchas veces acá? Y por eso lo aclaré acá, que algunas veces uno quiere comparar todo con todo, y las cosas no son todas comparables con todas, ¿no?
Si yo comparo el mu dinámico con el mu estático, y tengo que comparar el mu dinámico con el mu estático de la misma superficie, por ejemplo, para que tenga algún significado físico. Si utilicé justo el mismo, las mismas superficies, el mismo sistema, para calcular el mu estático y después el mu dinámico, bueno, los puedo comparar. Después, también sí que puedo comparar cuando obtuve una misma magnitud física, por ejemplo, el mu dinámico, con distintos métodos. Eso también es comparable, y a partir de ahí sí hablar de confianza, de representatividad, etcétera, precisión. De exactitud podría hablar, bueno, en este caso la verdad es que es muy difícil encontrar parámetros en la literatura que nos den idea de cuál es el mu estático y el mu dinámico de las superficies que usamos, pero lo podrían ver si hay algún resultado en la literatura. Y bueno, esto es parte de la discusión que les puse acá. Esto sería, digamos, en conjunto lo que les vamos a pedir en el informe, que repito, desde acá a 2 semanas, no es la semana próxima, sino que es el 20, o sea que pueden ir viendo, ir haciéndolo, acomodándose los tiempos para ir preguntando las cosas que ven, ¿no? Sobre todo porque si empiezan a ver cosas feas, está bueno que podamos ayudarlos, como en el caso de la actividad 1 de la clase pasada, que fueron los gráficos de la aceleración. Bueno, esos gráficos no se los estamos pidiendo acá en el informe, era para el Discord, la idea para ver para ir corrigiéndoselos, para que mejoren y traten de generar una relación entre FR y N lo más confiable posible. Mira esto más, así, ahí. Bueno.